Bien, amigos, el tema Putin es obligatorio, el tema Rusia es obligatorio, el tema China es obligatorio y quisiera motivar una serie de temas que queremos que el ingeniero los trate en una forma conjunta. Primero, nosotros recientemente vimos en la prensa la muerte de Angelita Trujillo y un periódico. Muere el último descendiente directo del trujillato. Eso lo pone un periodista que a lo mejor no vivió el régimen. Porque los únicos que pueden entender la era de Trujillo fueron los que vivieron la era y que estaban conscientes. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves lo que está pasando en Rusia, ¿está gobernando el trujillato en Rusia todavía? No, la KGB, y le estábamos preguntando fuera del aire, cuando los rusos y los americanos estuvieron gobernando por los servicios de seguridad de esos países. Bush padre dirigió o fue miembro de la CIA y después fue presidente de Estados Unidos. Y embajador en Pekín. Y fue el primer embajador en China. Tenemos también el caso de Rusia. Dice mucha gente, lo que está pasando es normal en Rusia. Rusia nunca ha sido una democracia. Y el caso aquí, de cómo van a convertir, a Putin lo están llevando, a ver, cómo lo involucran ahí, que no se puede salvar, porque todos los caminos indican el Eugenio María de Hostos. ¿Usted se acuerda el cuento del del hombre de la vaca? El hombre de la vaca. De rabo. No, el que estaba ordeñando la vaca, Sí. La vaca tumbó el cubo. Ajá. Y él se quitó la correa para amarrarle la parte de Sí, atrás y sí, se no, le cayó el... sí, no tengo nada que decir. Lo que tú te piensas es voy a violar la vaca. Sin embargo, son tantas cosas que pueden ocurrir. El indulto del presidente a él mismo. Hipólito Mejía dijo, aquí no se va a perseguir presidente. Y sacó a Salvador Jorge Blanco y determinó que los presidentes no deben ir a juicio. Y ha luchado muchísimo ahora para que Danilo no lo metan. ¿Por qué? Porque si hay un decreto que decreto no, porque ella no emite decreto, pero lo más decente que puede hacer Miriam es dejar si es un delincuente, dejar ese delincuente todas esas acusaciones sin efecto. Porque eso sería mejor que lo que se van a meter ahora, a buscar pruebas 3 años después. A Trump ahora que le están sacando 3 años después el problema. Pero nosotros lo único que podemos es hablar pendejada, confusa, pelusa, como mismo están ocurriendo. Vamos a dejar que el ingeniero Cuello nos visualice realmente si Putin necesitaba mercenarios para ciertas actividades y buscó su hombre de confianza, el que le preparaba la comida. Entonces, también lo necesitaba para unas operaciones que está haciendo Rusia en África, que ahí Rusia y China están discutiendo a ver quién se coge a África. Entonces, se cae de un avión, que yo no sé por qué ese señor se montó en un avión, y se muere todo. Ahora dice que no es verdad que está muerto. Ese no es el punto. El punto es, ¿qué es lo que va a pasar si se da que Putin pueda
parar esa guerra, detener en el que está y que lo acepte la OTAN, porque no es Ucrania que tiene que hacer, es la OTAN. Ya tengo lo que quería, vamos a dejar eso así. Yo no sé cómo funcionan esas cosas. Y sobre todo, que parece que es un mismo pueblo, Ucrania y Rusia. José, desenrolla ese pabilo. ¿Tú te acuerdas de lo que era un pabilo? Lo que tejían aquellas mujeres, tejían abrigos y cosas de lana y que lo envolvían en un pabilo. Mira, eso se le pega a Putin por cualquier lado. Él podía estar comulgando en el momento que lo mataron. Pero eso se le pega a él. Y él no hace mucho para que no se le pegue. Porque que se mueve en esos mundos necesita que se le peguen esas cosas para que lo respeten. Si los efectos son los mismos, si es él o no él, sí se le pega a él. Ya ese se resolvió, sencillamente. Ahora él puede aparecer después, eso no te quepa la menor duda. Él puede aparecer después porque entre las cosas que se han dicho en estos días, después del accidente, no, el abatimiento del avión. Porque si no fue él que lo mandó a abatir, fue otro que lo mandó a abatir. Era un vuelo regular que dice no, de una compañía de él que compró ese avión. Donde solamente iba gente de él. Óyeme. Eran 2 aviones. Eran 2 aviones. Sí, el que eran le tiró 2. Él tenía la costumbre de que él andaba siempre con 2 aviones. Uno que él abordaba y otro que lo acompañaba. Uno aquí en el bolsillo, y no se en sabía, el bolsillo chiquito. David. Y solo se sabía a última hora cuál de los 2 él abordaba. Sí. No, y se registraba en muchas listas y después no estaba en el avión. Exactamente. Y él murió en un accidente aéreo en el 2019. Allá en el Congo. Él había muerto antes. Él había muerto antes en el Congo. Entonces, yo estoy diciendo algo que pasó ya. El experto saliendo. Y es posible que haya muerto ahora también. Es probable. Ahora es probable que haya muerto. Ahora, dice Putin que sí. Ahora es más probable que antes. Sí. No, la declaración de Putin. Él era un hombre bueno, pero estaba equivocado. Tuvo un destino difícil. Un destino difícil, complicado. Que tenía un destino complicado, dijo él. Era un hombre con un destino complicado. Destino difícil. complicado. Sí. Óyeme, ese es el lenguaje de la vida y la muerte. Sencillamente se murió. Se murió para los fines de inventario por un tiempo. Ahora, si lo mataron, ingeniero, significa que Putin tenía alguna urgencia. Porque el hombre era útil. Hoy en día, el hombre era útil. Tú me dices que lo necesitaba en África hoy. En África, en Oriente Medio y en Bielorrusia. Mira, a mí me parece que él se le fue la mano. ¿Por qué Putin lo utiliza en Ucrania? Porque indiscutiblemente lo utilizó. Sí. ¿Por qué lo mandó a Ucrania? Evidentemente había diferencias en la cúpula militar sobre la operación de Ucrania. Falta una cosa, José. Y entonces él manda a los vagabundos para allá. Antes de ahí, ¿de dónde surge el poder de ese señor? No de Putin, no del muerto. Bueno, surge de su vinculación con Putin. ¿Quién le da el poder? No es Putin. Putin, claro. Y el poder económico es Putin. Claro. ¿Quién crea esa figura? Putin es el que creó esa figura. Y originalmente, ¿para qué la creó? Él se movía en problemas de cocina y cosas de ese. Era un delivery. Él le hacía el trabajo sucio, ingeniero. Para eso era que estaba. En parte del trabajo Pero tú sucio quieres una cosa más sucia que la cocina. ¿Eh? Tú quieres una cosa más sucia que la cocina. Ahí se juntan todos los sucios. Él se despertaba cualquier cosa sucia. Ahora él se le fue la mano porque cuando Putin logra descabezar en el ejército, y están los nombres publicados, a la gente que se oponía a la operación de Ucrania, ya no lo necesita. Porque a él le convenía más mantenerla como una operación militar, no como una operación irregular. Pero aquí vivimos, Trujillo no tenía varias fuerzas irregulares al final de su periodo. Cuando él sabía que le iban a mandar gente de Cuba para acá, ¿qué hizo? Formó los jinetes del Este,
con Félix Bernardino al frente, muy parecido al sujeto este. El otro de una que trajeron los franceses que después trabajaron con Montearache. A los ¿Cómo era que se llamaba esa? hombres rana. No, Hombres Rana era un No, cuerpo no, regular, pero ellos vinieron... Una legión extranjera. Ellos vinieron a la legión extranjera, Ajá. que se formó con oficiales de la aviación, adscritos a Ramsey. Y ahí soltaron a muchísimos policías que estaban presos antes, por conflictos personales, balas que se les zafaron, pasarse de la cuenta en una represión. A esa gente lo soltaron y incluso volvieron a ser militares regulares, por encima de una pena que no cumplieron. Cuando a Trujillo le impusieron sanciones, él trató de poner cara de bueno. En el caso de Putin, ¿qué es lo que están diciendo ahora? Míralo ahí, un asesino en serie que tomó Ucrania. Y la pregunta que yo me hago es si Putin deseaba eso, porque él tenía que saber que esa iba a ser la reacción automática de mucha gente en el mundo entero que hoy está diciendo que él es un asesino. Si él quería eso o si se podía esperar un poquito para conseguir una coyuntura mejor. Óyeme, es que el malo necesita que se sepa que es malo. Si no vale. ¿Lo vale? No vale. Para mantener... Hacer maldad, no sé. No, el miedo se mete de esa manera. El que vive del miedo, el que hace el poder por el miedo, necesita que se sepa que él está detrás de eso. Si no tiene efecto, ¿quién te respeta? Ahora dicen que Prigozhin era más malo que Putin. No me cabe la menor duda. Porque ahora resulta Pero el que llegó al poder fue Putin. Sí, pero dicen que ahora es más fácil sentarse a negociar un acuerdo en Ucrania. Porque Prigozhin representa un sector de línea dura dentro de Rusia, que era partidario de acabar con Ucrania utilizando todos los medios al alcance. Y llegó a tener ese poder. De poder que él cambiar el equilibrio. Él tiene vínculos conjuntamente con el cayó Surovikin, que era el jefe de la Fuerza Aérea de Rusia. Y justamente unos días antes de ese accidente o de eso que pasó ahí, que provocó la caída del avión, lo quitaron del puesto formalmente porque todavía no se sabe dónde está. Todavía no se sabe dónde está. El jefe de la Fuerza Aeroespacial, el que comandó las tropas de Rusia en Siria, general Surovikin, que es un tipo de la línea dura. ¿O era? Bueno, todavía no se sabe dónde está. Pero nos dicen pasó a la clandestinidad. Que la condición de mercenario de Prigozhin posiblemente lo convertía en una persona que podía decidir el rumbo de los acontecimientos en base a quien fuera mejor postor. Eso es lo que también se había dicho. El lenguaje también es otro elemento que da pistas, porque en una de las expresiones de condolencia de Putin, dijo que el señor era un buen empresario. También. Sí. Decirle, Condolencia. Una condolencia. ¿A quién se le da el pésame? A la viuda. No, fuera de la familia. ¿Quién es el gran doliente? Porque parece que no tiene como un segundo. ¿O es que en ese avión iban también el segundo y el tercero? Segundo iba Hasta también. el octavo. El segundo Eran iba. 8. 8, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo. El séptimo y el octavo. Sí. Toda la jerarquía estaba montada Ahí ahí. iba el comandante, el jefe militar del grupo iba ahí. Porque Surovikin era el dueño de la empresa. Pero el que comandaba militarmente el grupo era un señor apellido Utkin que iba dentro del avión. Falleció también. Ahora, eso es un problema de valores. Sencillamente. ¿Cómo tú crees que se puede tener la misma actitud de respeto a la institucionalidad cuando una persona dice públicamente que él necesita gente que sepa matar? ¿Y dónde los selecciona? Condenados a muerte o a largas penas por haber matado. Entonces los seleccionan en las cárceles
y se lo facilitan a ellos. Mucha gente ahora de esas está sin empleo y está matando en la calle, a destajo, por pago directo. O sea, es una sociedad muy irregular, una sociedad que no tiene un tejido social sólido. Pero esa ha sido Rusia desde los tiempos de los zares. Porque Rusia no ha cambiado, Rusia sigue siendo la misma cosa. Ahí nunca ha habido democracia, esa es la realidad, nunca ha habido democracia. Exactamente. Y las diferencias se han dirimido utilizando ese tipo de métodos poco ortodoxos. Esa es la realidad. Eso es la demostración de que no existe un tejido social sobre el cual estructurar una sociedad organizada, una sociedad con instituciones. Entonces el lenguaje es diferente a otras sociedades que ya tienen una tradición de respeto al derecho social de cada parte de la sociedad. Ese es el problema. ¿Cuántos años le costó a la República Dominicana emparejar la REPA después de Trujillo? Con muchos años, hasta que ya hay elecciones periódicas que se celebran con un grado de validez aceptable. Y ese grupo privado, Wagner, ahora, Putin seguirá teniendo influencia ahí. Ahora tendrá una influencia directa, buscará a alguien que... ¿Cómo va a operar eso? Aparece otro que pasa de curso. Siempre hay muchachos que están en octavo, listos para ir a la escuela normal. Siempre hay. Sobre todo cuando la cabeza política le da opciones. Y ahí es el fallo de Putin como gobernante. Que él tenía la oportunidad de institucionalizar el país. Y sencillamente pasó a ser una dictadura más. Un poder absoluto que solamente se sustenta en lo absoluto de su poder. Y en el miedo. Esa sociedad es complicada. Hay un señor que mató a Trotsky una vez, un 20 de agosto del año 40. Lo metieron preso en México, lo condenaron a 30 años. Cumplió su pena, se despidió de sus compañeros de cárcel, cogió un avión para Cuba, que ya se había escrito en el esquema de poderes a la Unión Soviética, y de ahí voló a Moscú. Un día en el Bolshoi Teatro, yo estaba ahí, alguien me dice, ¿tú quieres conocer al asesino de Trotsky? Digo, no me interesa conocerlo. ¿Tú lo conoces? Digo, sí, mira, está allí. ¿No entiendes? Pero no solo fue Trotsky, fueron los principales líderes. Los principales líderes de la Revolución de Octubre, la gente que acompañó a Lenin, murió precisamente a manos de Stalin. Sí. Eso es una realidad. Una cosa, Entonces, ¿por qué ese señor tenía jurisdicción en Ucrania y en África? ¿Qué personal, qué influencia tan poderosa que decidía en esos dos lugares y Putin lo necesitaba en esos dos sitios? La misma necesidad que tenía Trujillo. ¿Perdón? La misma necesidad que tenía Trujillo de la Legión extranjera, de los jinetes del Este y de toda esa porquería. Pero me da la impresión que Trujillo, sin la Legión extranjera y sin los cosas de los caballos de Félix Bernardino, él tenía poder, pero a mí me está pareciendo como que en un momento Putin lo necesitaba en esos dos lugares. Y puso un ejército, todo un ejército en sus manos. Parecía que tenía más poder que el ejército ruso, tanto así pero un que conspirador, los jefes militares no lo querían. Un conspirador se movía en toda Rusia en aviones privados. Un conspirador. ¿Cuándo usted ha visto una cosa así? En aviones privados, y tenía su empresa, un montón de empresas. Un conspirador al servicio del poder. Sí, pero ese fue el que organizó la marcha hacia Moscú con tanques de guerra y ahí se la todo jugó, eso. ahí se la jugó, se le fue la mano. ¿Y por qué lo volvió a buscar después que estaba en Bielorrusia?
¿Por qué lo llevó otra vez a Moscú? Una semana después estaba en una reunión con el alto mando militar en el Kremlin. Y después lo vieron en la cumbre de África, sentado con presidentes. Bueno, se lo estaba creyendo, sencillamente se lo estaba creyendo. Y se le fue la mano. Se le fue la mano, ya desafió demasiado. Es más, la marcha hacia Moscú ya lo condenaba a muerte. Eso No, no se- antes de eso, ingeniero, antes de eso, porque él se pasó varios meses insultando al jefe de las Fuerzas Armadas, Bueno. al ministro. Bueno, el ministro le torció el pulso, sencillamente. Se fue el que le resolvió Le el torció el problema. pulso. Bueno, esa es una posibilidad. Seguro. Es una Porque posibilidad. Incluso si... ¿quién sigue en el poder? El ministro. Pues exactamente. Por lo menos en la aceptación pública. Porque el otro puede tener una jugada y que mañana parezca vivo el hombre. Ahora una pregunta, ingeniero. ¿Ucrania se beneficia de eso? Claro. Ustedes dicen porque, que sí, que oye, puede ayudar a llegar a un acuerdo. a Rusia no le luces aparecer como un Estado sin organización. No le luce. No, yo digo Ucrania. Zelensky. Mientras más grado de descomposición exprese Rusia, mejor para Zelensky. Exacto. Claro. Pero Y- no mejor y- para el acuerdo, para un acuerdo. Yo no creo que eso haya madurado ante el acuerdo todavía. No, pero está madurando. Bueno, para eso ahí se camina, porque no van a desaparecer ninguno de los dos. Ahora, lo que yo veo que mientras el viejo Estado, el viejo orden del campo socialista va en un proceso de disolución. Primero se perdió Rusia el dominio sobre lo que le quedó de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Berlín. Después se le comenzaron a desgajar las naciones periféricas. Hay algunas que tienen un grado de autonomía considerable y ahora están prácticamente resolviendo el problema ucraniano, que es un problema ancestral en las relaciones de Rusia con sus vecinos. Se está desgajando el imperio, como se le desgajó el imperio a Inglaterra, como se le desgajó el imperio a Francia, como se le desgajó el imperio a España. No, está en juego el imperio, en eso estamos de acuerdo, ingeniero. La pregunta es cuál será el desenlace final, porque la suerte del imperio dependerá del desenlace de la guerra y no parece que la cosa se vaya a resolver a favor de Ucrania. En el largo plazo, como sea que todos estaremos muertos. En el largo plazo social y político, el mundo será uno solo, a menos a que lo destruyamos antes de que sea uno solo. Pero hoy es el tiempo de las naciones, todavía. Hay gente que maneja el problema de las naciones como si eso fuera eterno. Es una circunstancia de la historia humana. Que por cierto, esas naciones están buscando un nuevo rumbo, porque ahora se acaba de celebrar un encuentro en Sudáfrica. Bueno, Y allí se amplió un bloque que está surgiendo como una alternativa bueno, al bloque occidental. ese es un bloque de cara al futuro. Los intereses comunes de ese bloque son mínimos, pero sí hay intereses comunes existentes, como en algún momento China y Estados Unidos tuvieron intereses comunes. Hoy hay una reorganización de la geopolítica evidente. No, claro, ¿Y recuerde cómo comenzó la Unión Europea, como una unión alrededor del carbón, que hoy todo el mundo lo odia. Así fue como nació la Unión Europea. Y mire lo que es hoy tiene hasta una moneda común. De un conflicto anterior, el problema del carbón fue un problema que dio lugar a la guerra franco-prusiana Exactamente. en el siglo XIX. El problema de la materia prima siempre ha estado en el centro de... Y las provincias de Alemania y Francia que tienen frontera siguen teniendo el conflicto, pero ya el carbón va a perder el empleo. Sí. El carbón está a punto de perder el empleo en la sociedad humana. Mientras tanto lo están llevando desde Colombia y no de Rusia, que estaba ahí mismo a tiro de hit. Bueno, a Rusia no le convenía, parece venderlo.
Le convenía No, más. lo que le pasa, convenía es que, más lo que el pasa es pro- que ellos, por las sanciones, decidieron llevarlo de Colombia y lo están comprando más caro. Y Estados Unidos está recogiendo no tan los desperdicios que Rusia bota de su viejo imperio. Ahora, ingeniero, ¿qué significa la ampliación del BRICS para usted? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Por qué esta cumbre concitó tanta atención? Es la 15ª cumbre del BRICS y nunca había concitado tanta atención. ¿Tú te como recuerdas cuando se inventó el tercer mundo y los países no alineados? Sí, que los rusos nunca quisieron aceptar eso. El Bueno. tercer mundo, ¿qué es eso? Y Tito, ¿dónde está en el olvido? ¿Qué es de Yugoslavia hoy? Son como 9 países. Sí. La ripiaron y eso tenía Pero su sentido. ¿por qué una de esas regiones de Yugoslavia se llama Macedonia? ¿O por qué se llama Macedonia de frutas al tutti frutti? Porque son naciones que maduran, permanentemente las naciones maduran, tienen un esplendor y mueren. O las matan. Bueno, Porque lo de Yugoslavia, eso no fue un asunto espontáneo, eso fue parte de un proceso de reorganización geopolítica de Europa, de esa parte de Europa, óyeme, después de la caída de la Unión Soviética. o sea, la Yugoslavia que fue capaz de enfrentar a Stalin y sobrevivir en el esfuerzo, entonces resulta que se puede manejar a 2 siglos atrás. Pero ¿cuál es la línea, la costura entre esas naciones? Las nacionalidades. Cada una reivindica su nacionalidad. Nosotros vivimos en una isla con otra nación ¿verdad? Y somos 2 naciones. Que por cierto, la OTAN hizo en Yugoslavia con Kosovo lo mismo que está buscando Putin con Ucrania. Lo mismo, porque fue un atentado contra la integridad territorial de Serbia. Se inventaron una nación independiente y tienen ahí una base militar. Y entonces lo que dice Putin es, pero ya ustedes hicieron eso. Eso que yo quiero hacer con Ucrania, ustedes lo han hecho muchísimas veces. Y no deja de tener razón. No, y Rusia lo ha hecho varias veces con Ucrania. Porque cuando se proclamó el socialismo en esa zona... Rusia puso en el mapa político a Ucrania y por primera vez Ucrania tuvo presidente después que se separó cuando la Unión Soviética y después que se separó de la Unión Soviética. Porque antes de eso, ¿quién gobernaba Ucrania? Mencióneme un presidente de Ucrania de antes de la Unión Soviética. Uno. O Brezhnev. Brezhnev era ucraniano y de Ucrania fue que pasó al poder. Bueno, eso habla a favor de la Unión Soviética. Y Khrushchev también. No, yo me refiero a independencia. Porque Ucrania nunca tuvo realmente en el mapa político como nación independiente. Eso fue un proceso que hubo ahí vinculado al propio desarrollo histórico de Rusia. Esa es una realidad. Eso es como que usted diga ahora ni Santo Domingo estaba en el mapa del mundo hasta que Colón llegó aquí. Una buena broma. Pero dígame una cosa. El grupo Wagner era lo que es o lo que fue el ISIS en Medio Oriente para Estados Unidos. Porque a lo mejor Putin dijo, pero este pelea por cuarto, el que le dé más cuarto es que va a trabajar, entonces... Se parece al ISIS. Claro que sí. Porque eso lo dijo Hillary Clinton. Nosotros ahí nos equivocamos y buscamos al aliado equivocado. ¿Cómo se fundó el ISIS? Llevaron yihadistas de distintos países y lo armaron, lo entrenaron para enfrentarlo al gobierno de Assad. Eso fue el ISIS. Y después el ISIS volteó las armas, como hizo Prigozhin. Y el terrorismo llegó a Europa. Y no fue que independientemente de que lo necesitaba para África, ese señor estaba tomando una dimensión ya que sobrepasaba lo de soldado de fortuna. Se le fue la mano. Ah, ¿verdad? Se le fue la mano. Sí, Él no tuvo sentido de sus límites.
Él dio unas declaraciones que yo digo que fueron declaraciones muy graves. Recientemente, como 2 días, bueno, él llegaba del África, cuando él abordó el avión, llegaba del África. Y en el África él grabó un video diciendo, aquí estamos con una temperatura de más de 50 grados, como a nosotros nos gusta. Y hemos llegado aquí para hacer a África más libre. Y vamos aquí a combatir al ISIS y vamos a combatir... Ustedes no hablan de un país, hablan de África. Pero ayer mismo se fue la misión de Kenia de Haití. Y yo lo que estoy buscando es relación o soluciones de continuidad. ¿Qué busca? Porque hay unos televidentes que no conocen el tema. Sabemos que Rusia está peleando por un territorio en Ucrania. Ahora, ¿qué busca Rusia y ese señor que está en los dos sitios en África? ¿Qué es lo que pasa en África? ¿Qué interés hay en África? África tiene minerales. Sí, tiene de todo. Bueno. Y entonces... Minerales busca. Pero eso ha sido antes de lo de Ucrania. Claro, desde antes de lo de Ucrania. Hace rato que los minerales disponibles. ¿Y cuándo es que Putin dice, ya deja de cocinarme y vete para África? Él, como consecuencia de su vinculación con Putin, desarrolló negocios. Ah, ya. Comenzó con un negocio. Comenzó con un negocio y llegó a ser el proveedor. Ah, por eso ustedes dicen que él tenía un jefe militar. Sí, porque él no es militar. Él no es militar. El hotel donde se hospedaron los presidentes que fueron a la cumbre de San Petersburgo es propiedad de Prigozhin. Y él andaba por ahí. Y eso lo que demuestra es el vínculo que hay entre Putin y Prigozhin. Es probablemente que esa cantina que le permitía tener propiedades. Que tenía ahí los presidentes, él fue los presidentes. Ahora, África es un espacio para la expansión porque Rusia está sometida a sanciones. Hay un asunto político ahí. Y Rusia convocó... por eso es que Putin no va al BRIC. No, él no fue al BRIC por un problema de una orden que hay de captura en su contra del tribunal. Por eso mismo. Porque Sudáfrica es parte de esa Y una convención. orden de captura que le había dado para Prigozhin también. Que tenía que vigilar. Y no fue porque estaba muy ocupado planificando lo de Prigozhin. Terminamos con esto. ¿Está vivo o están fingiendo o no? ¿Están fingiendo la muerte o puede estar... o definitivamente está muerto? Óyeme, cuando la política llega a esos debates, ya no se entiende. ¿Ya? No se entiende fácilmente. Hay demasiados hilos sueltos como para tú llegar a una conclusión clara de quién fue, quién no fue. Conociendo a Putin se monta en un avión. No, porque esa es otra cosa, Él no era, lo dijo Putin. Era un tipo muy inteligente, y es verdad, era un tipo que demostró tener incluso una capacidad de comunicación tremenda. Y él conocía muy bien a Putin. Y él se iba a dejar matar así tan tontamente. Porque esa es otra pregunta. Pensó que el hombre no llegaba tanto. Que no, él lo conoce. No, él pensó que no llegaba tanto. Bueno. Santa Bárbara bendita, aquí en el tema del ciclón. Aterricemos aquí. Mira, ayer apareció un anuncio en la prensa, que lo tengo por aquí, que mueve un comentario porque es necesario aterrizar aquí. Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Gerencia de Compras y Contrataciones, convocatoria, licitación pública. SGI. Sí. Lo que se pretende es la contratación de una compañía para la adecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse de la empresa de Valdesia. ¿De Valdesia. Ajá. Eso salió. Le van a limpiar el fondo. Eso salió ayer en la prensa, en varios periódicos. Es una lástima, que este profesional de la ingeniería que se colocó al frente de esa dependencia, que es un hombre con iniciativas y que tiene aspiraciones políticas, sea ahora, después de la lluvia, después que Santa Bárbara, sí, se acuerda de Santa Bárbara. Porque eso se dijo en este programa
cuando a él lo nombraron en ese cargo y comenzó a hacer política con esos recursos que son ingentes. Esa empresa deja 200 millones de dólares al año a las arcas del Estado. Entonces, si el jefe de eso se pone a hacer campaña política personal, no hace lo otro. Y ahí está, después de la lluvia, entonces nos acordamos que si hubiésemos tenido más capacidad de captación de agua, hubiésemos tenido más energía. ¿Pero eso es producto de la lluvia, ingeniero, o se venía trabajando en esa licitación? Porque eso no se le ocurre a nadie de la noche a la mañana. O sea, se supone que desde hace tiempo se venía trabajando en ese proyecto. ¿En abrir una licitación? Ah. Abrir una licitación. Que elaborar los pliegos y... Bueno, no. Eso es un procedimiento ya abierto. Eso no es una cosa del otro mundo. Y sobre todo para ese tipo de ¿Y qué tan complicado es ese proceso, ingeniero? La prioridad que le dé el funcionario a cargo. No, yo me refiero a la complejidad del trabajo en sí. La importancia que le dé la dirección. Si tú te preocupas por eso, eso se hace. Y debe ser permanente. O sea, hace rato que eso debió existir. Tenemos 3 años y pico de poder de este gobierno. ¿Eso no interrumpe la función misma de la presa? Ni mucho menos, ni mucho menos. Al contrario, cuando la presa está sin agua, con un mínimo de agua, bueno hacer el tú trabajo. puedes rescatar una parte considerable del foso sin mayores inversiones. Es un problema de material seco que tú mueves. Y hubo una sequía muy larga para comenzar ese trabajo. ¿Y cuántas presas en República Dominicana? Todas necesitan ese trabajo. Permanentemente, no es un problema coyunturalmente. Permanentemente. Porque los ríos siempre arrastran sedimento. Viven arrastrando sedimento. Y seleccionando los sedimentos, además. Porque hay un proceso de selección en que tú tienes parte del trabajo hecho para vender esos materiales, colocarlo en el mercado. Es preferible sacar esos agregados de la parte de atrás de la presa que de la parte de abajo de los ríos. Y se están sacando de los ríos. Y se sigue sacando de los ríos porque se necesita. Pero a mí me extraña también eso de una licitación porque yo entendía de que había una Dirección General de Dragas y Presas, que creo que es un organismo adscrito a la Marina de Guerra, que se creó para el tiempo que estaban rehabilitando el muelle el muelle Don Diego, los muelles del ensanche del río Sama, de ambas márgenes y todo eso. De eso yo no me había dado cuenta. Que tenían una cosa ahí que metían un tubo como que horadaba el fondo del río y tiraba por otro lado. Esa se ahogó por ahí. José, Sí. Esa iniciativa. ¿Qué valor tienen los sedimentos de la presa? Depende de lo que sea. Pero regularmente, ¿qué hay ahí? Cacajo. Hay De todo, productos para la construcción. toda la granulometría posible. Todo el nivel de granulometría se llama Sí, la medición de los granos. Sí. Tú puedes tener arena de empallete. Y puede haber abono ahí. Puede haber. Puede haber tierra. Sí, pero normalmente el movimiento mismo del agua va seleccionando. Y cuando esto los pasa materiales. por alguna mina, puede tener parte de lo Sí, que sí. hay en esa mina. Sí, claro que sí, que lo puede. Cobre, oro, plata, cualquier Perfectamente. Pero dicen que la presa de Asuán en Egipto le redujo fertilidad a los terrenos de presa abajo porque atajaba los nutrientes también. Sí, que se lleva. también eso puede Y las pasar. capas vegetales se concentran ahí abajo en el fondo. En el fondo la presa está lleno de capa vegetal. Pero los bordes están llenos de granulometría apreciable. Es una selección que hace el agua moviéndose. Pero por eso es preferible hacerla en seco. Vamos para otra cosa. El petróleo que nosotros vamos ahora a hacer una refinería con el petróleo de la Guyana, realmente se le va a rezar ya un recanche en paz al petróleo o todavía le queda mucho. El momento es el momento de los que sepan entenderlo, o por lo menos le den paso al entendimiento, porque todo el mundo lo puede entender.
el tiempo del petróleo se acabó. La necedad aquella de pagar con bono el cambio climático para atrás no tuvo ningún efecto. Él cambió la humanidad. Hasta el eje de la Tierra se movió. Ayer había terremotos en 9 ciudades del mundo. En San Francisco, por supuesto, de ahí se le pegan casi todos, pero en París también, al mismo tiempo. Son movimientos telúricos al mismo tiempo. Eso ya son cosas de Cristo viene, sencillamente. Cristo viene. Se está acabando el mundo. Estos calores se van a repetir porque el cambio climático ya se produjo en el peor sentido. Pero uno de los temas que está en discusión ahora mismo en Estados Unidos, ingeniero, es el asunto de si tú facilitas la explotación de los recursos naturales o tú le pones impedimento a eso. Hay una contradicción ahora mismo con respecto a eso y unos intereses ahí que están en pugna. Bueno, lo que significa que en Estados Unidos todavía no está prevista la fecha de jubilación del petróleo y sus derivados. Sí, pero no solamente la posibilidad de que Estados Unidos lo haga. Estados Unidos ha dirigido el mundo por 2 siglos prácticamente. Es la cabeza de la humanidad en 2 siglos. Pero este problema del cambio ambiental nos afecta a todos. Y la corrección de lo que creó ese problema, que es el tiempo del petróleo, la vigencia del petróleo, dañó el ambiente. Está dañado. Probablemente no sea recuperable el ambiente tal y como era antes, pero no puede seguir dañándose. Y eso ha hecho que simultáneamente, no solamente en los centros de sapiencia convencionales, muy calificados, sino en el mundo entero, la gente esté detrás de las soluciones. Y está clara que la solución en este momento para el problema energético y para el problema de la energía para el transporte, no solamente el energético en la producción estático, sino el energético móvil, está alrededor del hidrógeno, que por cierto es el material número 1 de la tabla periódica, que es una concentración de virtudes, que sencillamente es el material por excelencia. Que era costosa la separación, ya no es costosa. Ya se resolvieron esos problemas con mallas de grafeno, porque hay una serie de inventos que no se habían relacionado. Y hoy, en la crisis, talentos en Australia sobre todo, han establecido cómo esas cosas se pueden hacer. Y se están haciendo. Esa es una visión futurista, yo la comparto, ingeniero. Sí, pero la gran pregunta es, ¿durante qué tiempo más necesitaremos, seguiremos dependiendo del petróleo? En la medida de nosotros queramos hacerlo. Tú tienes un ejemplo aquí de dependencia innecesaria. Las últimas plantas de este país están trabajando con carbón, ni siquiera con gas natural. Ni siquiera con gas natural. Las dos empresas, los 2 generadores más grandes que tiene este país, los de Punta Catalina, trabajan con carbón. Bueno, dicen que eso obedeció a una coyuntura de... Que usted deja manejar por la coyuntura. Tú tienes que ir contra la coyuntura. Aquí el contrato más virtuoso que se hizo... Pero cuando usted tiene una urgencia, usted tiene que decidir qué usted hace. El contrato más virtuoso que se hizo en este país, el único virtuoso que se ha hecho, es el de AES. Por eso AES es la empresa más eficiente del país. Ahí se Pero tenía garantizado un abastecimiento porque lo había jurídicamente lo había amarrado con tiempo. Pero es una empresa que se cuidó de amarrar el procedimiento. Pero aquí se pone en la licitación que sea carbón. Usted puede dejar la licitación abierta y que te propongan lo que sea. Tú no tienes que decir yo lo quiero con hidrógeno. Simplemente yo quiero esto. ¿Y a qué precio me va a vender?
Bien, yo no quiero que pase este fin de semana porque tengo el pálpito, así que se dice, pálpito, de que en este fin de semana pueden ocurrir algunos eventos que hasta el viernes que viene quedarían sin explicación, y es lo siguiente. La política en República Dominicana está en actividad plena. Dos presidentes, uno que salió, que gobernó 12 años y uno que está gobernando, se van a enfrentar a un partido organizado que está dirigido por un expresidente con un candidato que tiene que vencer a esos dos presidentes. Es claro, no es nada del otro mundo y va a ganar podría ganar uno de esos tres, ¿verdad? El gobierno tiene que hacer un esfuerzo por ganar en primera vuelta. Personalmente creo que si hay segunda vuelta, posiblemente el presidente no sea reelecto. Tiene que ganar en primera vuelta. Y en Estados Unidos está ocurriendo totalmente lo contrario. Dos señores que por una coincidencia el año que viene hay elecciones allá y aquí, con una influencia que nosotros no tenemos que resaltar. Aquí había una reforma constitucional, un secretario de Estado llamó, dijo, eso no va, y no fue. A los 3 meses hubo una toma de posesión, ese secretario de Estado vino y se sentó con el presidente haitiano al lado y el chino allá en los files. Eso no es un cuento, eso pasó aquí. Ahora resulta que aquí el panorama es claro. Allá dos viejos, uno que se duerme hablando y el otro que no se sabe si va a tomar posesión en una cárcel, porque el sistema prevé la persecución política y prevé que un presidente puede ser electo dentro de un proceso que no hay muchas cosas que se van a discutir, pero allá estamos hablando de dos gentes que no se trata de gente joven, sino de personas que tienen más de 75 años los dos. ¿Qué puede pasar allá que nos puede afectar aquí? Cuando allá llueve. Allá los dos viejos. Cuando allá llueve. ¿Cómo es? Cuando allá llueve que hay ciclón. Exacto. Mira, Estados Unidos está en un proceso disolvente social. ¿Una especie? Es un proceso disolvente de sus instituciones. ya. Cuando tú ves que el enfrentamiento es entre un anciano que se duerme hablando Y un... y un hombre que se juramentó en una cárcel anoche Sí, sí. y lo despacharon de una vez, Sí. porque es peligroso ahí adentro. Él dijo que se juramentó anoche. Sí, se juramentó. Sí. En la cárcel, él entró a la cárcel anoche. Sí. Y al ratico le estaban dando su fianza, él se Sí, fue, él durmió sí. en su cama. Eso es un procedimiento de campaña. Él está en campaña y hay nada más que salvar. Decididamente. Y la campaña es... La campaña en la cárcel. está entrar, salir de la cárcel con todos los abogados y todas las televisiones del mundo haciendo, se hace campaña con él. ¿Usted se acuerda Y de entonces Gary Hart? el otro viejito durmiendo Sí, se hacía una de Gary reunión. Hart. Sí, yo me A acuerdo. Gary Hart lo sacaron del juego porque lo retrataron con una mujer en la pierna. Y sin embargo, Donald Trump lo han acusado de todas las cosas y de asuntos muy graves. Y sigue con un tremendo nivel de simpatía. Y está en el ruedo político. Pero no vaya ¿Cuál a- es la explicación de eso? Cristino, Clinton ganó con una muchacha debajo del escritorio. Exactamente. Con el presidente de México ahí. ¿Eh? Sí. Con el presidente de México sentado ahí. Oh. Y la muchacha abajo. No, hombre, no. Pero eso significa que se está deteriorando ese sistema, Y la que pagó la culpa fue la mujer de Clinton. la de él. No ganó, No, porque no garatió bien sus teniendo asuntos. mayoría. Ella, por cierto, dijo que eso fue una conspiración. Ajá.
Hasta Sí. ahí lo defendió. Porque la muchacha conservó el semen presidencial en su vestido durante varios meses para después presentarlo como prueba. Pues fue un complot entonces. ¿Cuándo hay una pregunta, ya se terminó el tema de Estados Unidos. ¿Cuándo el hidrógeno tú crees que va a sustituir el petróleo? Ya. ¿Cuántos años más? Ya se está sustituyendo, ya. Pero a un nivel considerable. En que no vamos. Óyeme, ya La considera, pregunta fue: ¿cuándo no vamos a necesitar petróleo? podemos prescindir del petróleo, prescindir de la OPEP. Eso es. La OPEP fue la Es consagración que del la tiene, monopolio. es que la tiene. Ese es el que tiene agarrado el mundo. No hay que buscarlo. ¿Quién se beneficia de la situación climática dañina que ha cambiado la historia de la humanidad? Y la OPEP no es el resultado, no es el producto de una realidad. Son los que tienen el petróleo y la gente necesita el petróleo y por eso ellos Y juegan con eso, actúan como un monopolio colectivo. defendiendo sus recursos Sí, naturales. claro. Entonces hay que tener claro que ese es el Valladar. Es la OPEP la que ha dañado la humanidad. Y entonces no se puede negociar con la OPEP. Hay que combatir a la OPEP. ¿Qué va a significar en la humanidad que cada quien produzca sus recursos energéticos, sus combustibles? Eso significa una cosa muy importante. Aquí el Producto Bruto Interno probablemente se duplica el día que nosotros podamos anular la factura energética y producir como producto nacional el combustible que consumimos. Es una ecuación muy sencilla. ¿Cuánto se gasta aquí en importación de combustibles? Eso pasa de la cuenta de gastos externos a cuenta de producción interna. Cuando tú logres utilizar hay un elemento intermedio que son las renovables, pero ya hay países que el 20% de la energía de hoy es renovable. Bien. Es más, aquí donde los elementos que componen los factores de desarrollo están menos maduros que en otros países. Ya la iniciativa renovable prácticamente está por su cuenta. Tú no estás sobreestimando no el valor del hidrógeno, sino el momento en cómo se encuentra el hidrógeno actualmente. Como que estamos un poquito, vamos a necesitar más el petróleo durante un tiempo. Porque tú dices, no, desde que salga la OPEP ya. Porque toda la tecnología. Mira, yo no quiero que otro corra riesgo que yo no estoy corriendo. Sí. Pero simplemente con hacer las licitaciones, dejando abierta la posibilidad de ofertas en ese sentido, y que a la hora de hacer las concesiones se tenga en cuenta en igualdad de condiciones esa posibilidad. Bien. Como pasó con la licitación de AES. Ellos dijeron, sí, está bien, y yo tengo el gas natural. Bien. Y ahí está, es la planta más eficiente, la que más dinero gana. Bien, está claro. Señores, yo quisiera despedir a José, pero antes de que se vaya, quiero hacer un comentario de tipo político. Y quiero que Carlos, que es un ejemplo de lo que voy a hablar, el doctor y José, me le pongan nota o le pongan el asterisco a lo que yo voy a decir. Miren, yo tengo información de que al presidente y al equipo que se está ocupando de producir un ambiente favorable para que Luis Abinader les resulte posible y hasta fácil una reelección, un triunfo electoral en primera vuelta. Y la recomendación que le están haciendo es que si él acata una propuesta que hay de devolver los fondos de pensiones total
o parcial. Son 3 posiciones. La total, que ya está descartada. El 30% o el de Chile, que es el 30%, pero paulatinamente. Pues en 3 entregas de 3. Que gana seguro por la cantidad de personas activas que van a votar por él y por esa medida. Eso no es posible. A cambio, nosotros le vamos a proponer una medida que los 83 años, más creo que uno que me lleva José Israel, le quiero dar en sustitución de eso, que le va a producir sin dificultad y que no van a oír problemas, y es revisar los 200,000 jubilados y pensionados con sus familiares y esos salarios. No sabemos lo que está pasando en la dirección de pensiones y jubilación, pero están matando personas antes de tiempo. Todos los días cientos de quejas se acercan a los medios a decir que lo desvincularon, la palabra de desvincular, que lo desvincularon cuando fueron a buscar, y que algunos tienen hasta un año que no han podido cobrar. Un año es uno de 3 años que este gobierno está manejando. Que esa no es una vía para ahorrarse presupuesto. Si resuelve ese problema, nosotros entendemos que tendría un trecho muy grande para fines políticos y que no toque lo de los fondos de pensiones, ni siquiera el 10. Sabemos que en la prensa escrita eso no va a aparecer ninguna de esas dos cosas. Lo decimos porque si quieren casos, nosotros podemos tomar un mes de Carivisión, 24 horas, para traer físicamente miles de personas que tienen ese problema. Lo están matando. Fulano está muerto, usted está muerto, usted no existe. Sin hablar del, ¿cómo se llama? Cuando indexación de salario. No es justo que usted encuentre un general de brigada que esté pensionado con 25,000 pesos y otro con 200,000 pesos. Eso no lo entiende nadie. En la época no lo entiende nadie. Queríamos decir eso porque no queremos que no se diga luego que no se dijo. Van a hacer lo que quieran porque la política es eso, pero quería decir eso. ¿Tú tienes algo que añadir? ¿Te gustaría que te devuelvan tu fondo? Me traería un problema en el futuro, pero... Carlos, no me gusta crearte problemas. Si a ti te devuelven tu fondo, ¿cuánto tú crees que tú tienes guardado ahí? Vamos a poner el ejemplo. No, mire, si me devuelven 1.800.000, que es lo que yo tengo ahí, tú tienes yo ahí. resolvería muchas cosas. Y si te devuelven un 30 de 1.800.000, ¿cuánto sería? Como 500, ¿verdad? Más o menos sería. 500 te sirve para los materiales, ¿verdad? Sí. Este problema nosotros tres no lo tenemos. Es una ¿Tiene llovinita. algo ahí? No, ya a mí me devolvieron. ya yo estoy servido. Ya tú limpiaste tu cartón. Sí. El susto que se dan algunos, que de repente dicen, yo tengo 600,000 pesos que yo no sabía. Hoy tú sabes lo que es esa vaina. Para una gente que le venga 100,000 pesos, ahí hay uno ahí afuera que le tocan 100,000 y dice, óyeme, aunque sea una zapata, hago en Villa Altagracia. Ahora ese dinero podría servir para algo. Seguro. Y entonces si usted devuelve, ya usted está desbaratando
algo que nosotros ahí estamos hablando de que son cientos de millones, miles de millones de Bueno, pesos. pero mientras tanto, Inventémonos algo bueno No, y para uno que es eso pueda y uno es funcionar. inmediatista para también. comprar las acciones de César Iglesias. Bueno, eso es un camino. ¿Eh? Por primera vez esos fondos se invierten. Sí. Productivamente, ¿verdad? Productivamente. Una empresa rentable, Sí, con un mercado porque cautivo. hasta ahora esos dineros se han dejado al juego de las bancas, entre un banco y otro, pero no han ido a la capacidad reproductiva de la empresa. No han pasado de curso esos cuartos, se quedan ahí, empollados en el 8% de un banco. No, ellos vuelven a la banca, después se le entregan, si se lo entregan a la gente, esos cuartos vuelven a la banca porque La mayor parte de ese dinero pasa a ser gastos personales, así sea en vivienda. así. Porque, óyeme, con lo que tú tienes ahora mismo, tú puedes coger un préstamo y sacar un apartamento, acabadito de hacer. Acabadito. Bien. Pregúntale a Tato Rentable. Bicenoy que te monte la operación. Con 2.100.000, él te muda mañana. Pausamos. Pausamos.